ver el tema de sucesión numérica. Es un conjunto de números ordenados, o sea, estos números, por ejemplo, me hacen una sucesión numérica y entre ellos va a haber una relación, ¿no? Esa relación que hay entre los números se le va a llamar regla de formación. Y están ordenados, generalmente están de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, aquí tenemos que estos términos se están relacionando de la siguiente forma. Si te das cuenta, están aumentando más 2, aquí aumentó más 3, acá está aumentando más 4, aquí está aumentando más 5, y esos puntos suspensivos significa que continúa, pues no va a ser infinito esta sucesión. Entonces acá hay una relación, ¿no?, que va aumentando en una unidad más una unidad más una unidad de un término a otro, ¿no? Al primer término pues lo llamaremos primer término, lo podemos denotar por ejemplo con una T y un índice debajo, ¿no? 1, por ejemplo, ¿no? Término 2, término 3, término 4, término 5. Cuando digo término 1, 2, 3 me refiero al lugar, a la posición. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser una progresión? Una progresión pues viene a ser una sucesión numérica en la cual cada término se hallará sumando, restando o multiplicando un valor constante, ¿no? ¿Qué significa un valor constante? Que ese valor siempre será el mismo. En el ejemplo anterior no fue el mismo, ¿no? Porque se sumó más 2, más 3, más 4, más 5. En cambio, en una progresión que también es una sucesión, ese valor va a ser constante, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. Aquí tenemos 15, luego 19. Veo que acá ha aumentado más 4. De 19 a 23 también aumentó más 4. De 23 a 27 también más 4. De 27 a 31 también más 4. Y si se dan cuenta, el valor es constante, ¿no? Es el mismo. Está aumentando, ¿no? A ver, en el otro ejemplo, menos 2 a 4, veo que ha aumentado más 6. De 4 a 10 también aumentó más 6. De 10 a 16 aumentó más 6. De 16 a 22 también aumentó más 6. Y también es constante lo que está aumentando. También puede estar disminuyendo, o sea, también puede estar restando. De 100 a 50, podría estar restándole 50, ¿verdad? Pero también me doy cuenta de que de 100 a 50, pues lo multipliqué por un medio, ¿no? 100 por un medio, 50. 50 por un medio, 25. 25 por un medio, 12,5 y sucesivamente así tendremos más términos de la progresión. Recuerda, puede estar sumando, restando, multiplicando un valor constante, ¿no? Y recuerda también que la progresión es una sucesión numérica, es un caso especial de la sucesión, nada más. A ver, veamos algunos ejemplos, ¿no?, de forma rápida. ¿Qué número continúa en cada una de las siguientes sucesiones numéricas? Veamos si se puede hacer sumando o restando. A ver, aquí tenemos de 3 a 20 más 17. De 20 a 35 más 15, ¿no? De 35 a 48 más 13. De 48 a 59 más 11. Y me doy cuenta que está disminuyendo de 2 en 2, ¿no? 17, luego 15, luego 13, luego 11 y seguro que a la siguiente saldrá más 9, ¿no? Y lo único que me faltaría sumar es 59 más 9, que tendríamos 68. A ver, en el siguiente, tenemos aquí más 2, acá tenemos más 4, acá tenemos más 7, aquí tenemos más 11, y a ver, de repente puede haber una línea más, me doy cuenta que es más 2 por aquí, más 3 por aquí, más 4, entonces seguro que el siguiente será más 5, ¿no? Como es más 5, entonces sería 11 más 5, 16, y luego tendríamos que sumar 25 más 16, que tendríamos 41.
Y en el tercer ejemplo tenemos más 3, más 15, más 25, más 33. Y nuevamente nos podemos fijar en la parte de abajo. Acá tenemos más 12, acá tenemos más 10, aquí tenemos más 8, y vemos que está bajando de 2 en 2, ¿no? 2, 2, de 12 a 10, de 10 a 8, luego será más 6 seguro. Entonces en esta parte tendríamos 39, y luego tendríamos que sumar pues 78 más 39, y tendríamos el valor de 117. En ninguno de los casos pues hemos tenido una progresión, ¿no? Han sido sucesiones numéricas nada más, porque lo que ha estado aumentando no ha sido constante, ¿no? Ha estado variando siempre, ¿no? A ver, veamos este ejemplo. Dice, relaciona correctamente, ¿no? Dice, la razón es 4, o sea que va aumentando de 4 en 4 seguro, ¿no? El cuarto término es 20 y el quinto término es 14, me indica. ¿De quién es de estas sucesiones, no? Entonces, sí, a ver, veamos en la A. En la A tenemos 2, 5, 8, y aquí podemos ver de que la razón ¿cuánto es? O de cuánto está aumentando, más 3, más 3. Entonces acá también tendríamos más 3 y tendría que ser 11 el cuarto término. ¿Hay alguno que tenga 11? No, me hablan del cuarto término que es 20 y del quinto término que es 14, ¿no? Entonces seguro que acá es más 3 y acá es 14. ¿Quién es este 14? Es el término 5. Entonces aquí debería ir A. El A estoy relacionándolo con esta respuesta. A ver, veamos el siguiente. B. Tenemos 5, tenemos 9, tenemos 13. Entonces, veamos de cuánto está aumentando. Acá tenemos más 4. Acá también tenemos más 4. Entonces acá también será más 4, ¿no? Acá dice la razón es 4. Seguro que puede ser, ¿no? Que la razón es 4, se va aumentando de 4 en 4. Entonces aquí le colocaremos B. Y obviamente entonces el C debería estar en el centro, ¿no? Igual lo vamos a comprobar. A ver, C. 2, 6, 12. Y continuamos. A ver, acá tenemos más 4. Acá tenemos más 6. Va aumentando de 2, entonces acá será seguro más 8, ¿no? Y 12 más 8 me va a dar 20. Y el cuarto término es 20, sí, ¿no? Entonces acá tendría que ir así. Entonces ya relacionamos correctamente. Dice, la regla general de una sucesión, me dicen que son estas, ¿no? Entonces, recuerden que al principio habíamos dicho de que los términos de una sucesión numérica respondían a una regla de formación. Esa regla de formación ya me la están dando aquí, por ejemplo, ¿no? Una regla general, una regla de formación. N representaría el lugar de... Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el primer término, yo lo denoto así, ¿no? Término 1, que es el primer lugar. Término 2, término 3. Y si quisiera saber yo el término de algún lugar en especial, le llamaré término de lugar N. Entonces, este N representa pues a 1 cuando es el primer lugar, a 2 cuando es el segundo lugar, a 3 cuando es el tercer lugar, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hallar algunos términos de la sucesión, ¿no? Y como lo hallamos reemplazando, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando N vale 1, entonces tendríamos 3 por 1 menos 2. ¿Y cuánto es esto? 3 por 1, 3 menos 1, menos 2, 1. Ya está. Cuando N vale 2, ¿qué tendríamos?
3 por 2, o sea, reemplazamos en n, 3 por 2, menos 2 me indican. Entonces 3 por 2, 6, menos 2, 4. Cuando n vale 3, ¿qué tendríamos? 3 por 3, 9, menos 2 me dará 7. A ver, uno más vamos a calcular. Cuando n vale 4, tendríamos 3 por 4, menos 2, que sería igual a 10. Y así sucesivamente podemos calcular más términos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sucesión? Sería 1, 4, 7, 10 y sucesivamente, ¿no? Puntos suspensivos. Y la regla de formación de estos elementos vendría a ser 3n menos 2, donde n representa el lugar del término. Veamos en el ejemplo de abajo, ¿no? Igual, cuando n vale 1, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 por 1 al cuadrado más 1. Recuerden que acá tenemos que hacer primero la potenciación, ¿no? 1 al cuadrado, 1 por 2, 2 más 1, 3. Esto es 3. Cuando n vale 2, o sea, el segundo término vamos a hallar, será 2 por 2 al cuadrado más 1. Igual, 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Más 1, 9. Cuando n vale 3, sería 2 por 3 al cuadrado más 1. Entonces tendríamos 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. Más 1, 19. Y calcularemos uno más, pues, cuando n vale 4. Y así podemos calcular todos los que queramos, ¿no? 2 por 4 al cuadrado más 1. ¿Por qué le sumo 1? Porque me dice la regla general que le sume 1, ¿no? 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, 32. Más 1, 33. Y así sucesivamente puedo seguir calculando. Entonces, ¿cómo quedaría esta sucesión? Esta sucesión estaría quedando más o menos así. 3, 9, 19, 33 y puntos suspensivos, ¿no? ¿Okay? A ver, ¿qué hubiese pasado si me pedían, en el primer ejemplo, si me hubiesen pedido lo siguiente, ¿no? Si me hubiesen pedido de la regla de formación, calcula, hay que suponer que me hayan preguntado, calcula el término del lugar no sé, 18 por ejemplo, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo en otras palabras es cuando n vale 18, ¿no? Cuando n vale 18 sería 3 por 18 menos 2, ¿no? O sea, tendría que multiplicar 3 por 18, 54, menos 2, 52. Entonces el término del lugar 18 vendría a ser 52. Y lo mismo podría ser en el ejemplo de abajo. Y ahora, para terminar, ¿cómo calculo el término general de una progresión aritmética, ¿no? Bueno, ya veremos que hay tipos de progresiones aritméticas y geométricas, y ahorita solamente estamos viendo las aritméticas. ¿Cuáles son las progresiones aritméticas? Aquellas que van aumentando, sumando, o aquellas que van disminuyendo, restando, ¿no? Una misma cantidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Término 1, este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3, este es el término 4, este es el término 5, y si yo quisiera el término general, o sea, el término n, tendría que hallarlo de alguna manera, ¿no? Para poder calcular cualquier término, cualquier lugar, ¿no? Así como en el ejemplo anterior, que ya me daban el término general y yo podía hallar los elementos. Acá es al revés, ¿no? Me dan los elementos y me piden hallar el término general. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular, el término del lugar que yo quisiera, ¿no? Un lugar general, ¿no? Eso se va a llamar término general o la regla de formación.
Entonces, nos vamos a dar cuenta que estamos en una progresión aritmética, ¿no? En una progresión, ¿por qué? Porque la razón es constante en este caso, ¿no? Está aumentando en una misma cantidad, más 2, acá también más 2, acá también más 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el término general? O sea, este término de cualquier lugar, ¿no? Lo que podría hacer es esto. A ver, lo que podríamos hacer es esto. Decimos, ¿no? A ver, como va aumentando de 2 en 2, entonces se está multiplicando por 2. Y si yo quisiera el primer término, tendría que hacerlo 2 por 1. ¿Hasta ahí cuánto tengo? 2. Pero el primer término es 7, ¿no? ¿Cuánto me falta? Me falta 5. Entonces lo aumento a 5. Y esto me está dando el término 1. Término 1 es 2 por 1 más 5. Y esto me va a dar 7. A ver, para el término 2, a ver, vamos a ver si cumple. 2 por, ya no 1, pues no, porque es el término 2. Por 2. Y le aumento 5. 2 por 2, 4. Más 5, 9. Entonces sí está cumpliendo, porque mira, el segundo término es 9. Entonces, si yo quisiera el término general, el término n será igual a 2 por n más 5. Este viene a ser entonces la regla de formación, el término general de esta progresión. A ver, si lo hemos entendido, vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Primero calculemos de cuánto en cuánto está aumentando, ¿no? Acá está aumentando más 6. Acá también más 6. Y aquí también más 6. Entonces estamos hablando de una progresión, en este caso aritmética, ¿ya? A ver, quiero calcular el término general, ¿eh? El término enésimo, la regla de formación, como gustes llamarlo. Entonces, como acá está aumentando de 6 en 6, entonces el término 1, vamos a hallar el término 1, ¿ya? Será 6 por 1. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. Pero el término 1 es 4. Me pasé, ¿verdad? ¿Cuánto me he pasado? 2. Entonces le quito 2. ¿Y eso me da 4? Sí, me da 4, ¿no? A ver, veamos si cumple para el segundo término. Será entonces 6, ya no por 1, sino por 2, porque estoy en el segundo término, ¿no? Y a esto le resto 2. Veamos. 6 por 2, 12. Menos 2, 10. ¿Y el segundo término es 10? Sí, ¿verdad? El segundo término es 10, acá está. Entonces, está cumpliendo. Así puedo hacer para cualquier término de esta progresión y va a cumplir. Entonces, el término general, la regla de formación de esta progresión será igual a ¿quién? A 6 por n menos 2. Y con esa regla de formación, yo puedo calcular cualquier elemento de esta progresión. A ver, veamos en otro ejemplo. Aquí tenemos de 16 a 11 ha disminuido 5. De 11 a 6 ha disminuido 5. De 6 a 1 ha disminuido 5. De 1 a menos 4 también disminuyó 5. Entonces aquí está disminuyendo en una cantidad constante, ¿verdad? Que es menos 5, menos 5, menos 5. Entonces veamos para calcular el término general, el término enésimo, veamos el primer término, pues, ¿no? Entonces estará multiplicándose por menos 5, ¿no? Al primer término, que sería 1, menos 5 por 1 es menos 5, pero yo quiero que salga 16, entonces me falta, ¿verdad? Entonces le tengo que aumentar. ¿Cuánto le aumento a menos 5 para que me dé 16? Le tengo que aumentar 21. Y esto me dará entonces 16. A ver, veamos si cumple para el segundo término. Será entonces menos 5 por 2. Hasta ahí tenemos menos 10. Más 21. Menos 10 más 21 me va a dar 11. Entonces sí, está cumpliendo porque el segundo término es 11. Entonces, si así hago para todos los términos, va a cumplir, entonces, ¿no? Entonces tenemos que el término general, la regla de formación de esta progresión será igual a ¿quién? A menos 5
por n más 21. Y con esta regla de formación puedo hallar el término del lugar que yo quiera.